Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es analizar los efectos del impuesto a las ventas en el bienestar. A este impuesto ya lo venimos estudiando en las lecciones 6 y 7, donde hemos analizado su impacto en el equilibrio de los mercados competitivos, ¿sí? Habíamos dicho también que este es un impuesto por los cuales el gobierno puede intervenir en los mercados, pero que las conclusiones que extraigamos desde este análisis se pueden extrapolar hacia los otros impuestos, como por ejemplo el impuesto ad valorem, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta lección o video será examinar los efectos de un impuesto a las ventas sobre el bienestar de los agentes en un mercado que es competitivo, ¿sí? Nos acordemos ahora de las lecciones anteriores en las que hemos analizado cómo el impuesto a las ventas afectaba el equilibrio de los mercados competitivos. Habíamos dicho que la cantidad comercializada disminuía, que el precio que pagaban los consumidores aumentaba y le llamábamos precio bruto, y que el precio que recibían los vendedores caía, ¿sí? Como consecuencia del impuesto. Entonces, el impuesto genera una brecha entre el precio de compra y el precio que en definitiva reciben los vendedores del bien o servicio, ¿sí? Em, Ahora vamos a ver o nos preguntamos cómo afecta el impuesto al bienestar de los consumidores, al bienestar de los productores y al bienestar total, ¿sí? De los agentes que componen el mercado. Con respecto al bienestar de los consumidores, podemos anticipar que de seguro va a caer, aunque no sepamos todavía su magnitud. Pero ¿por qué caería? Porque hemos dicho el impuesto aumenta el precio de compra, que le llamamos el precio bruto, y disminuye la cantidad consumida o comprada por parte de los consumidores, y entonces de seguro sabremos con certeza que el excedente del consumidor va a disminuir, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el excedente del productor. Los vendedores van a recibir un, un precio menor que el que recibían antes del impuesto, y además se van a ver perjudicados porque también la cantidad que venden va a disminuir, ¿sí? Y el bienestar total va a disminuir, pero sí hay que tener en cuenta que ahora el gobierno o fisco, que también les decimos, es otro agente, parte del mercado, ¿sí? Obtiene un excedente y ese excedente para el gobierno va a ser la recaudación, ¿sí? Y entonces, parte de la pérdida de excedente de los consumidores y de los productores va a ir hacia el fisco o gobierno en forma de recaudación, y va a haber otra parte de pérdida de eficiencia que no se recuperará o no será transferible entre los agentes, ¿sí? Entonces, esta intervención, al igual que las que ya venimos analizando, las de controles de precios, sean precio mínimo o precio máximo, eh, generará ineficiencias si el mercado es competitivo, ¿sí? Ahora vamos a analizar cómo. El método que utilizaremos para analizar los efectos sobre el bienestar que tiene el impuesto será el mismo que ya hemos utilizado para evaluar los efectos de los controles de precios, o sea, del establecimiento del precio máximo o mínimo sobre el bienestar, ¿sí? El método consiste básicamente en comparar los excedentes antes y después del establecimiento del impuesto. Por lo tanto, al igual que en los análisis de los controles de precios, haremos esto utilizando las herramientas aprendidas hasta ahora sobre los análisis de los mercados competitivos y sobre el bienestar en los mismos. Volvamos al ejemplo del impuesto a las ventas que vimos en el video de la lección 6. Recordemos que en este ejemplo había un impuesto a las ventas de 10 pesos que el fisco cobraba por unidad vendida, o sea que quienes tenían que realizar el desembolso en este caso eran los productores. En nuestro ejemplo, como ven en la gráfica, el mercado se encuentra inicialmente en equilibrio, de manera tal que el precio del bien o servicio Q es de 40 pesos y la cantidad de equilibrio en este mercado es de 160 unidades. Llamamos a esta situación situación cero por ser una situación de partida o situación inicial,
cómo se observan los subíndices del precio y de la cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, supongamos que el gobierno en este mercado establece un impuesto de T pesos por cada unidad vendida. ¿Cuáles eran los efectos sobre el equilibrio? Un aumento en el precio que pagan los consumidores, que pasan de pagar pesos, o sea, 40 a 44 en este ejemplo, una disminución en el precio que reciben los vendedores, en este caso 34 y antes era de 40, una disminución en la cantidad comercializada, Q1 está a la izquierda de Q0, es menor, y finalmente un ingreso para el Estado cuyo pago será repartido entre consumidores y vendedores. Llamábamos a este análisis de incidencia fiscal, lo hemos hecho en la lección 7, en la lección anterior, y decíamos ahí en ese caso que si bien operativamente quienes realizaban el desembolso del impuesto y lo pagaban eran los vendedores, las elasticidades de demanda y de oferta de alguna manera indicaban la capacidad de transferir parte de ese pago del impuesto hacia los consumidores a través de precios más altos. ¿Sí? Bueno, ahora sí, pasemos al análisis. Vamos a calcular primero los excedentes antes del impuesto, ¿sí? En la situación de equilibrio inicial o cero. Y vamos a graficar primero el excedente del consumidor y del productor. Los ubiquemos en el gráfico. El área correspondiente al excedente del consumidor será el área correspondiente a este triángulo marcado en celeste, ¿sí? Recordemos que la definición de excedente del consumidor era la diferencia entre la disposición a pagar por parte de los consumidores y el precio que efectivamente pagan para la cantidad de unidades que consumían, ¿sí? Esto es, si pensamos que la curva de demanda representa la disposición a pagar y el precio de equilibrio, el precio que efectivamente pagan, en este caso el área del excedente del consumidor será el área correspondiente a este triángulo. ¿Cómo determinamos el área de un triángulo? Bueno, ya hemos visto que lo determinamos como base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces la altura de este triángulo será la diferencia entre la ordenada al origen de la curva de demanda, que en este caso es 60 pesos, y el precio que es 40. Y la base estará dada por la cantidad de equilibrio Q sub 0 o 160, ¿sí? Entonces el excedente del consumidor será igual a 160 por 60 pesos menos 40 y es sobre 2 porque es el área de un triángulo, ¿sí? Entonces, en definitiva, si calculamos el excedente del consumidor, en este caso, el inicial será de 1.600 pesos. Ahora pasemos a calcular el excedente del productor. Primero lo veamos en el gráfico. Sí, habíamos dicho que el excedente del productor se definía siempre como la diferencia entre el precio que recibían los vendedores por la venta del bien menos el mínimo precio que estaban dispuestos a cobrar para pertenecer a este mercado como vendedores. Sí, eso estaba representado por la curva de oferta. Y entonces el excedente del productor será el área correspondiente a este triángulo rosa, que es el área por debajo del precio que reciben los vendedores y por encima de la curva de oferta o el área de un triángulo eh, de altura. Precio de equilibrio menos la ordenada al origen de la curva de oferta con base Q sub 0 nuevamente, ¿sí? Entonces, si calculamos el área de este triángulo, nos dará que el excedente del productor también es de 1.600 pesos, ¿sí? Y entonces, inicialmente, si sumamos el área correspondiente a ambos triángulos, obtendremos los beneficios totales que serán de 3.200 pesos. Estos son los beneficios antes del impuesto. Veamos ahora cuáles serían los excedentes después, una vez establecido o implementado el impuesto a las ventas de 10 pesos por unidad vendida, ¿sí? Bueno, estamos en la situación inicial, el impuesto que se
aplica es de 10 pesos por unidad vendida. Como ya habíamos dicho, la cantidad que se iba a comercializar era de 120 unidades, el precio que iban a pagar los consumidores va a ser de 44, y el que reciben en definitiva el precio neto de los vendedores será de 34. Bueno, calculemos ahora entonces los excedentes del consumidor y del productor primero, ¿sí? Una vez que ya se estableció el impuesto. Fíjense que una vez que ya se estableció el impuesto, la cantidad que se consume es 120 y el precio que pagan los consumidores es de 44, ¿sí? Es más alto que el inicial. Entonces, el área que va a representar el excedente del consumidor en este gráfico será este triángulo amarillo, ¿sí? El área por debajo de la curva de demanda, por encima del precio bruto, que es el precio que pagan los consumidores para las cantidades que consumen, que es la nueva cantidad de equilibrio de 120. Bueno, lo calculemos. Es el área de un triángulo, lo calculamos como base por altura sobre 2. La base es 120, la altura, la diferencia entre 60 y 44 pesos, dividimos en 2, y entonces, una vez establecido el impuesto, el excedente del consumidor será de 960. Fíjense que la pérdida de excedente del consumidor será toda esta área que quedó marcada en celeste, ¿sí? Ahora pasemos a analizar el caso del excedente del productor. Aquí vamos a tener en cuenta que el precio que ahora reciben los vendedores es de 34, ¿sí? El precio neto. Y la cantidad que venden es 120, o sea, la nueva cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, marquemos en el gráfico el excedente del productor después del impuesto. Va a ser este triángulo verde, ¿sí? El área por debajo del precio que reciben y por encima de la curva de oferta. Es la curva de oferta original, ¿sí? Entonces, de nuevo tiene una forma de un triángulo, entonces lo calculemos. Su área será base por altura sobre 2. La base es la nueva cantidad de equilibrio, la altura, la diferencia entre el precio que reciben, que ahora es más bajo que antes, y la ordenada al origen, ¿sí? 120 por 14 pesos, la diferencia entre 34 y 20, sobre 2, ¿sí? Y entonces el nuevo excedente del productor será de 840. Fíjense que tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor son menores después del impuesto, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a calcular los beneficios totales, pero antes tenemos que recordar que hay un nuevo agente en el mercado que obtiene beneficios y es el gobierno, ¿sí? ¿Y cuáles son sus beneficios? Los ingresos fiscales, ¿sí? O la recaudación. Que hemos dicho que era este rectángulo, ¿sí? De base 120 o la nueva cantidad de equilibrio y de altura T o la diferencia entre el precio bruto y el precio neto, ¿sí? Entonces, estos ingresos, dado que es un rectángulo, será únicamente base por altura, la base será de 120, la altura de la magnitud del impuesto, y entonces el gobierno recauda 1.200 pesos. Fíjense que parte de lo que recauda era el antiguo excedente del consumidor o el excedente del consumidor inicial, y la otra parte correspondía al excedente del productor, ¿sí? Aquí en este punto cabe aclarar que cuando decimos que el gobierno es un agente que participa en el mercado y que obtiene un excedente, que es la recaudación, no significa que el gobierno se queda con ese excedente o esa recaudación, sino que luego se transforma en bienes públicos, subsidios o cualquier otro gasto del gobierno. Entonces, los beneficios totales los vamos a obtener sumando las áreas de este triángulo del nuevo excedente del consumidor, más la recaudación del gobierno, más el triángulo correspondiente al productor o al excedente del productor. Y entonces los nuevos beneficios totales de todos los agentes son de 3.000 pesos, ¿sí?
Recordemos que antes los beneficios iniciales eran todo este triángulo y entonces hay una pérdida aquí, que es lo que llamamos pérdida de eficiencia por el impuesto, ¿sí? Y será correspondiente a este triángulo. Esta parte de la pérdida era antiguo excedente del consumidor y la parte de más abajo era antiguo excedente del productor, ¿sí? Que no se transfirió a ningún agente, ¿sí? Algunos le llaman también, de hecho, por eso, pérdida irrecuperable de eficiencia. Podemos calcular esta pérdida de eficiencia y sí, podemos restar de los beneficios netos totales antes del impuesto los nuevos beneficios y nos dará 200, ¿sí? Recordemos que los beneficios totales iniciales o sub cero eran 3.200. Otra forma de calcular es notar que es un triángulo y calcular su área, ¿sí? Esta área es el área de un triángulo, puede ser de base 40 y de altura 10, ¿sí? Entonces, la pérdida de eficiencia será de 200 pesos en este ejemplo. Veamos ahora esto en formato de tabla, ¿sí? Vamos a plasmar en la tabla los excedentes antes del impuesto, después del impuesto y para ver cómo es el cambio. Siempre el cambio es después de la intervención menos antes de la intervención, ¿sí? Veamos cómo eran los excedentes antes del impuesto. Tanto el consumidor como el productor tenía un excedente de 1.600 pesos, el Estado no tenía ninguna ganancia dado que no existía el impuesto, y entonces los beneficios totales eran la suma de excedente del consumidor y excedente del productor y sumaban 3.200 pesos. Una vez que se establece el impuesto de 10 pesos, los consumidores y los productores reducen su bienestar, ¿sí? Y ahora el gobierno es un agente que interviene directamente en el mercado y entonces los beneficios totales serán la suma de no solamente de excedente del consumidor y del productor, sino también de los ingresos fiscales o recaudación, ¿sí? Después del impuesto, los beneficios totales, fíjense que son menores, ¿sí? Y acá vemos en la tercera columna el cambio. Entre paréntesis pondremos cuando el cambio sea negativo. El producto del impuesto, el consumidor pierde 640 pesos, el productor 760 pesos, el gobierno gana 1.200 pesos y en definitiva el conjunto de los agentes pierde 200 pesos. Otra vez entonces hemos encontrado una intervención gubernamental, así como los controles de precios que reducen la eficiencia en los mercados competitivos, ¿sí? Bueno, vamos a la conclusión. El impuesto específico, del impuesto a las ventas, genera distorsiones en los mercados competitivos, ¿sí? Va a generar ineficiencia. El consumidor siempre va a estar peor, el productor también, y parte de esa pérdida que tengan los consumidores y productores se va a transferir al gobierno y parte será una pérdida irrecuperable de eficiencia. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que la explicación haya sido clara y cualquier duda, por favor, la manifiestan en el foro correspondiente. Muchas gracias.